Regresamos con este Congreso de la Tarde. Qué interesante esta conversación con la licenciada Navia Soler. Tomás, antes de entrar al tema que tenemos, quiero saludar a Airo Ventura, que ha estado siempre con nosotros. El capellán. Tú también a Solina Valerio, también, que están por ahí. Gracias por la sintonía. Manténganse ahí con nosotros. Miren, ayer en las vistas públicas, esta en la segunda parte, ya que iniciamos con el tema, Rebeca Fiallo, como ama de casa, hizo sus consideraciones frente a la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué fue lo que dijo Rebeca Fiallo en esta vista pública del proyecto de reforma fiscal. Muy buenas. Rebeca Fiallo, ama de casa. Ama de casa, clase media, desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma, modernización del pacto fiscal, sencillamente se riñó sobre todas las familias dominicanas de clase media una nube muy negra de mucha desesperanza. Y no solo para nosotros, también para una clase baja que no está viendo la posibilidad de poder movilizarse de clase baja a clase alta. Y vamos a hablar de clases porque es terrible que hablemos de clase, porque ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de todos ser de una misma clase. Yo le tengo una propuesta, y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está cerniéndose allá afuera no es fácil, y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gasto. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujo? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas que nos muestran los medios de comunicación son de langostas, champán y vino. ¿Por qué tiene que un empleado nuestro estar gastando de esa manera? Más cuando aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Entonces, antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. Antes de ponerme a mí, que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimos impuestos, como si viviera alquilada en mi propia casa. Entonces, para ser puntual, no queremos que nos pongan impuestos en este momento. Lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir, adelgazar, para que realmente después sopese el pueblo, este pueblo que está aquí, que es el soberano, considerar si queremos y vamos a aceptar el pago de impuestos. Gracias. Mira, de acuerdo totalmente con lo que dice la señora Fiallo. Yo quiero que antes de que el gobierno me exija más, el gobierno me muestre qué está dispuesto a sacrificar y con el gobierno todas las demás autoridades. Ángel decía algo ahorita. ¿Dónde están los representantes de los partidos políticos que no lo vemos dentro de esto? La gran mayoría, sobre todo los principales partidos políticos. No están ahí porque el cuestionamiento también es a ellos. ¿Qué ustedes van a dejar de recibir? O sea, esta democracia es sumamente costosa y el argumento es que no queremos que se infiltren. Y yo decía hace unos días, ¿cuántos casos hemos visto de dinero mal habido dentro de la política, de gente que tiene una conducta que riñe con lo que la ley establece y está en la política? Entonces, ¿de qué tú me hablas cuando me dices que lo que sustenta ese gasto elevado que tenemos dentro del presupuesto para mantener los partidos políticos es de que para que no sea permeado por la delincuencia, por el narcotráfico? Sí, eso lo vemos a diario y lo vemos en cada proceso electoral.
Y cuando se le ha pedido al sistema de partido, miren, vamos a darle un poco menos porque la situación es apremiante, no han estado dispuestos a ceder un peso. Y yo les apuesto a ustedes, como se lo dije el otro día, cuando yo vea que la discusión con relación a la publicidad se enmarque dentro de un acuerdo en el que todo el que llegue al gobierno tenga prohibido utilizar más del 10% de lo que se está gastando ahora. O sea, que sea un 10% de lo que tenemos ahora mismo, que se habla de que sé yo cuántos millones, miles de millones de pesos. Un 10% de eso. Vamos a ver cuáles son los que lo van a asumir y lo van a firmar y los que lo van a poner en práctica después que lleguen. Porque no se van a sostener. O sea, lo que hace hoy día incluso una gente en un cuarto de su casa con un aparatico como este, no lo soporta un gobierno. Entonces no es verdad que van a renunciar a ese tipo de cosas. Y los privilegios que le enrostraron ayer a la mayoría de los legisladores, eso no es una realidad inventada. No. O sea, tienen un seguro de salud internacional que no lo tiene usted, que no lo tengo yo, pero que somos los que le pagamos el de ellos, y el de su familia, y el de sus hijos. Tienen una seguridad social distinta a la suya y la nuestra, que tenemos que pasarnos 60 años para recibir una pensión trabajando, y ellos con 2 periodos en una de las cámaras se van a su casa con su sueldo igualito. Tienen sus beneficios que no lo tendremos nunca. Exoneraciones que superan los $25,000. Por eso yo decía 2 en un periodo. Que esa reforma se creó en base a la élite. Una élite que solamente ve su bienestar, no ve la parte, como dice la dama, esa ama de casa ya. Esa mujer que está pasando trabajo, que no se sabe dónde conseguir la comida el día de mañana. Que lo que consigue hoy trata de invertirlo de inmediato porque no hay forma. Entonces no piensen en eso. Y estos que han estado al lado del presidente, que el presidente se ha dejado llevar, por eso yo dentro del comentario que tenemos más adelante hablaremos de eso. Se ha dejado llevar y creo que han querido o han intentado meter al medio al presidente con esto. Es un gancho, presidente. Eso es un gancho. Usted dijo algo en un momento y que espero que lo pueda tomar en cuenta. Escuche a esta persona, escuchen a estos sectores que le están diciendo por separado, como dice Tomás, cada quien desde el punto de vista que le afecta, tanto personal como de manera de empresas. Que bueno, te tome en cuenta eso, para que no sucedan cosas difíciles más adelante a su gobierno. Vamos a ver entonces lo que dijo finalmente Virginia Antares. Para cerrar ahí, ya las demás han sido muy rebatidas, las demás participaciones. Virginia Antares, que fue la candidata del proceso pasado por el Partido Acción Democrática a la presidencia de la República y que es parte de la dirección política de esa organización que preside su hermano, que fue diputado José Horacio Rodríguez. Y vengo a hablar en nombre del Partido Opción Democrática. Señores legisladores, Opción Democrática rechaza la llamada Ley de Modernización Fiscal, que a pesar de ese nombre que lleva, se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Y esto porque más del 70% de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuestos al consumo, como el ITEVIS, que son impuestos regresivos, porque se aplican a todas las personas por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos. Y quisiera recordar que el impuesto del ITEVIS fue creado por el gobierno del PRD y Jorge Blanco en 1984 y era de apenas un 6%. En 1992 el gobierno del Partido Reformista de Balaguer lo aumentó a un 8%. Luego los gobiernos del PLD y Leonel Fernández lo aumentaron en un 12% en el año 2000, a un 16% en 2004 y finalmente el gobierno de Danilo Medina lo llevó a un 12%, lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITEVIS a tener un ITEVIS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33,000 pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos
tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio, el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo... Bueno, en este caso la participación de la representante de Opción Democrática, Virginia Antares, se basó más que nada en la parte humana, en lo que tiene que ver con la alimentación, en lo que tiene que ver con vivienda y lo que tiene que ver con el ciudadano común, lo que tiene que ver con el que no tiene de alguna manera los privilegios, repito, que tienen los que están, se supone, legislando, creando leyes para fines de aplicarlos en una sociedad que se empobrece cada vez más y que, por supuesto, este tipo de medidas, de decisiones, lo va a hacer aún más pobre. Hay una información, ya pasando a otro tema, porque hemos tomado mucho tiempo con este tema de la reforma, lo amerita, claro está. Pero ahí tenemos, señor director, la designación del nuevo obispo de La Vega, que es el Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Ahí está. El Papa Francisco lo designó como obispo de La Vega, quien hasta la fecha se desempeñaba como administrador apostólico de dicha circunscripción desde el 2 de diciembre del 2023. Enhorabuena para Monseñor Carlos Tomás. Y hasta hace unos días estaba dando declaraciones con relación al tema de la reforma. Muy preparado, ¿viste? Claro. Muy preparado. Es demandante la iglesia en cuanto a la preparación. Vamos entonces a pasar al comentario de Ángel Torres, que tiene algo interesante que compartir con ustedes.